el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas tendencias pues, para mantenerse al día en el sector de las energías renovables. Eh, lo que hemos preparado para conversar el día de hoy, pues básicamente está expresado aquí en esta diapositiva. Hablaremos un poco del, digamos, del aumento de la capacidad instalada de energías renovables que estamos viviendo actualmente como, digamos, a nivel global. Igualmente, empezaremos después, digamos, de mencionar esa tendencia, ese aumento actual, pues, digamos, que cuáles son las cosas que se derivan de esa realidad. Es decir, no, básicamente no quedarnos con el mensaje de que, de que la capacidad instalada aumenta y ya está, sino que junto con ese aumento en la capacidad instalada, pues se derivan una serie de compromisos, por llamarlo de alguna manera, o una serie de retos, más bien, em, que se, digamos que se desarrollan fruto de ese aumento en la tendencia y justamente pues eso es lo que hace que el mercado, digamos que crezca y se diversifique en sectores del conocimiento que incluso, digamos, inicialmente pueden ser difíciles de ubicar dentro del negocio, dentro del mercado de las energías renovables. Y la idea es un poco eso, como bien lo mencionaban en la presentación, pues este webinar se enmarca en nuestro programa académico del Máster en Energías Renovables en EALDE y la filosofía que tenemos nosotros desde la escuela con esta formación es la de proporcionar una visión lo más holística posible del sector de las renovables, si podemos utilizar el término. Entonces, con eso, pues la idea es que bajo ese enfoque, pues abordamos el webinar del día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es, digamos, el dato. El dato es que desde la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, por sus siglas en inglés, eh, se generó para el año 2025, como se hace todos los años, pues el reporte, las estadísticas de la capacidad instalada en energías renovables. Y básicamente el dato importante o el dato más llamativo es que pues, el crecimiento anual de la capacidad de generación de energías renovables pues batió récords, es decir, se han venido batiendo récords constantemente, ¿no? Esas capacidades instaladas han ido en aumento en los últimos años. Sin embargo, lo que se logró, eh, entonces, digamos que los logros más bien que se han tenido en estos años recientes, pues básicamente lo que han hecho es superar números que se hayan tenido en momentos anteriores de nuestra historia reciente. Y eso indudablemente, pues como les decía, genera más allá de un ambiente interesante desde el punto de vista de las inversiones, del desarrollo en tecnología, de muchas otras cosas, pues genera también una serie de retos importantes. Retos eh, eh, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, desde el punto de vista de desarrollos en infraestructura, pues que lo que queremos es tratar como identificar un poco, ¿vale? Ustedes, como ven aquí en la diapositiva, pues básicamente desde la página de IRENA, ustedes pueden fácilmente descargar el reporte del 25 y lo que van a encontrarse básicamente es un listado muy grande. Es, eh, básicamente es el resumen, ¿verdad? Lo van a encontrar por regiones del mundo, ¿verdad? Entonces aquí tienen una pequeña captura de pantalla de los primeros 6 países, por ejemplo, en África, y pues cada columna representa la capacidad instalada que se ha ido reportando para, para los años desde el 2015 hasta el 2024, ¿verdad? Entonces, lo que van a encontrarse, pues es ese listado eh, de, de los países pertenecientes a esa región. Y pues obviamente, bueno, están aquí un pantallazo de África, de Asia
y obviamente tenemos la captura de pantalla de Sudamérica. Digamos que aquí lo importante, obviamente, pues el dato importante o el dato llamativo, por llamarlo de alguna manera, es el aumento constante, ¿verdad? Es independientemente eh, del país en el que se esté, hay países obviamente que digamos que han experimentado, por llamarlo de alguna manera, estancamientos en capacidades instaladas. Por ejemplo, es el caso de Paraguay, es el caso, digamos que Perú, el Perú tuvo un pequeño repunte al inicio, después estuvieron un poquito estancados y ahora han tenido un pequeño aumento, pero al margen de esos países puntuales, digamos que en general la tendencia es a aumentar. Y entonces, de nuevo, eso es una muy buena señal. Yo creo que la discusión de la necesidad de que tengamos cada vez más generación de energía con fuentes no convencionales o con fuentes renovables, pues digamos, esa discusión ya está muy validada, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, lo que todavía está en discusión y lo que todavía de pronto da pie a, a interpretaciones es el cómo lograr eso que sabemos que se tiene que lograr, ¿verdad? Y ahí es clave, o son clave, pues estos aspectos que de pronto vamos a mencionar el día de hoy. ¿Listo? El primero, digamos, el primer aspecto importante a tener en cuenta sería que, digamos, ser conscientes de, no llamarlo las limitaciones, pero sí de las características específicas de estas fuentes de generación de energía, mayormente la solar fotovoltaica y la eólica, que son las que de pronto más representan un impacto en matrices energéticas, y es su intermitencia, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estas fuentes de energía, independientemente de su desarrollo, de su robustez, de su competitividad, lo que no podemos negar, obviamente, es que son fuentes intermitentes, ¿verdad? En esa gráfica de la izquierda, ustedes pueden, básicamente lo que estamos viendo es el contraste entre una línea azul y una línea amarilla. La línea azul representa un consumo de energía de un cliente X, digamos que en este caso no importa mucho, y la línea amarilla representa la producción del recurso solar. Entonces, lo primero es que entender que una limitante importante de la generación solar, pues es que lo hacemos en una franja específica del día, es decir, la franja diurna de las 24 horas. Eso es lo primero respecto a un consumo que perfectamente puede ser en 24 horas. Pero también esa intermitencia, básicamente, lo que nosotros usualmente vemos cuando pensamos en un recurso solar es en una campana de Gauss pues muy suavizada, muy bonita. Pero en realidad, pues lo que pasa es que el recurso solar es como se ve aquí. Esto es una captura de pantalla de un monitoreo real de un sistema fotovoltaico. Entonces, pues la energía fotovoltaica se genera así, con picos. Picos, entonces empieza obviamente una tendencia al aumento, pero por ejemplo aquí estamos viendo que esto es cerca de las 9 de la mañana de ese día, pues hubo un decrecimiento de la generación de energía. ¿Por qué? Porque pudo haber ocurrido, no sé, pasó una nube, estuvo lloviendo de pronto en esta hora, en esta media hora, sea lo que sea. Digamos que esta intermitencia es importante tenerla en cuenta porque así como podemos tener valles de generación, pues podemos tener picos muy importantes de generación, ¿verdad? Y lo mismo ocurre para el recurso eólico. Esto que vemos aquí en la parte derecha es una representación de lo que se conoce como el espectro de Van der Hoeven, que es básicamente una manera de entender y de caracterizar, una herramienta para entender y para caracterizar el recurso eólico, entendiendo que es un recurso muy variable en el tiempo y que dependiendo de la manera como lo midamos y lo caractericemos, pues podremos entender o identificar comportamientos en, en frecuencias diferentes, ¿verdad? O sea, en ocurrencias diferentes, por ponerle otro término. Entonces, eso también hace que
Si le apostamos porque las matrices energéticas de nuestros países tengan más y más de este tipo de generación, es muy positivo porque diversificamos. Digamos que el concepto aquí más importante de pronto, o uno de los más importantes, es esa famosa diversificación. Es un tema que discutimos bastante en el máster, sobre todo en los primeros módulos, y es entender que las renovables solas no son la respuesta, no son la única respuesta. Es decir, no todas las apuestas deben ir a la solar fotovoltaica o a la eólica. No, es entender que el conjunto, entender que hay más de una fuente de generación posible y salirnos un poquito de ese paradigma anterior en el que hemos estado como humanidad, y esa dependencia, esa apuesta tan importante que se ha hecho por los combustibles fósiles que nos han llevado a los puntos en los que estamos actualmente. Repensar un poquito el enfoque que le hemos dado y cómo deberíamos cambiar ese enfoque hacia un enfoque mucho más sostenible. Y parte de ese cambio al enfoque más sostenible es la diversificación. Sin embargo, si queremos apostarle a eso, que se metan más renovables, más solar, más eólica, pues entender que la intermitencia va a demandar un desarrollo en, por ejemplo, almacenamiento de energía, ¿verdad? Por eso el título de la diapositiva habla de más allá del litio, porque algo clave también es entender que el almacenamiento de energía no solamente debe entenderse como un almacenamiento electroquímico, es decir, almacenar energía igual a baterías. Sí, así como diversificamos o queremos diversificar o deberíamos diversificar en fuentes de generación de energía, pues la invitación, la oportunidad es a entender y a diversificar en fuentes de almacenamiento de energía. ¿Vale? ¿Cuáles son esas fuentes de almacenamiento de energía más allá del litio? ¿Verdad? Pues obviamente en el desarrollo electroquímico pues están esas baterías que se han ido mejorando con los años, pasar digamos del plomo ácido que conocíamos anteriormente a su evolución al gel, al litio ferroso. Actualmente hay unos desarrollos muy importantes, por ejemplo, en lo que se conoce como baterías de estado sólido, ¿vale? Que es una apuesta por modificar los electrolitos con los cuales se logra el almacenamiento químico por electrolitos en lugar de líquidos sólidos con los cuales se logren capacidades de almacenamiento más grandes, vidas útiles más grandes y ciclos de vida mucho más largos y que permitan incluso en algunos aspectos reutilizaciones y reciclajes pues mejores, ¿vale? Pero eso es una de las opciones que se tiene para el almacenamiento de energía. Piensen que aquí lo que necesitamos es entender que si nosotros podemos tener unos picos muy altos, como ocurre, por ejemplo, es el caso de España. España es un país que cada vez más tiene momentos en los cuales la energía renovable, por sol o por viento, supera la demanda. Y entonces esa energía, en algunos casos incluso, se debe perder, desperdiciar, se debe no llevar a un uso específico, sino disiparla de alguna manera porque está sobrando demasiado. Entonces, obviamente eso es un hito, son hitos importantísimos que países digamos, con desarrollos económicos importantes, logren que en un día específico o en un momento específico del año, pues un porcentaje alto de su generación de energía provenga de fuentes renovables. Eso es un hito muy importante, pero también es un reto. Entonces, una de esas opciones que se está barajando, que se entiende o que se conoce desde hace mucho para el almacenamiento eventual de esa energía, por ejemplo, es el bombeo hidráulico. El bombeo hidráulico es pensar en el famoso concepto de la energía potencial gravitacional. Si yo puedo, o sea, digamos que las fuentes o las plantas de generación por bombeo hidroeléctrico se basan en que yo tengo dos embalses a alturas diferentes y entonces lo que hago es, si bombeo agua desde el embalse inferior al superior, lo que estoy logrando ahí es energía potencial gravitacional, dejarla en el embalse superior guardada para cuando la necesite,
libero el agua, abro las compuertas para que pasen por generadores de energía y generen esa energía, pero cuando yo la necesito. El concepto aquí interesante es que si yo esa energía que necesito para bombear el agua para arriba, la de sobrantes, de excedentes de energía fotovoltaica o eólica que tengan algunas plantas cercanas, pues ahí tengo una oportunidad de almacenar esa energía. No la estoy almacenando de manera electroquímica, la estoy almacenando como energía potencial gravitacional. Son aplicaciones que se utilizan bastante, pero que digamos que están empezando a tomar relevancia importante en esos aspectos digamos, del almacenamiento de excedentes de energía, ¿verdad? Lo mismo es el caso del almacenamiento térmico, del aire comprimido y volantes de inercia, que son alternativas de almacenamiento de energía que se conocen, que se tienen disponibles, pero que, digamos que cobran mucha más importancia o relevancia cuando se logran objetivos que nos teníamos trazados anteriormente. Y que ahora ya cuando se están logrando esos objetivos, nos encontramos con otros siguientes que se derivan de alcanzar esos objetivos. Y obviamente el hidrógeno verde, pues que también está empezando a surgir como una opción. Piensen que el hidrógeno verde es el hidrógeno que se logra fabricar mediante el proceso de electrólisis, ¿verdad? Entonces, el proceso de electrólisis requiere energía eléctrica. Entonces, literalmente es al agua aplicarle grandes cantidades de energía eléctrica para separar las moléculas del hidrógeno del oxígeno. Y ese hidrógeno entonces ahí queda fabricado con un potencial energético almacenado. Y entonces, si yo ese hidrógeno lo almaceno, lo dejo ahí, y después, en el momento en el que yo necesite de nuevo la energía eléctrica, pongo en contacto ese hidrógeno de nuevo con oxígeno, pues voy a liberar esa energía eléctrica que utilicé para separar las dos moléculas. Entonces, son aplicaciones que se conocen desde hace muchísimo tiempo, pero que actualmente, reitero, han tomado importancia justamente por esos resultados derivados de alcanzar hitos tan importantes como aumentar la capacidad renovable instalada. ¿Listo? Obviamente, estos son conceptos, mayormente el del hidrógeno verde, pues es un tema que discutimos de manera importante en el máster, tanto en el núcleo, en la troncal o en el núcleo común, como en los cursos de especialidad. Y obviamente pues lo discutimos pues mucho más en detalle, ¿vale? Aquí básicamente un pequeño esquema de lo que es las aplicaciones pues del bombeo hidráulico, ¿verdad? El almacenamiento por bombeo hidráulico. Entonces pueden ver que tenemos, en el esquema pues hay granjas tanto eólicas como fotovoltaicas y que de ahí proviene la energía eléctrica con la cual se bombea desde el embalse inferior hasta el embalse superior. ¿Listo? Digamos, otro reto importante de aumentar la integración o la capacidad renovable instalada en las matrices energéticas de los países del mundo, pues es entender un poco el concepto, afianzar más bien un poco la diferencia entre lo que es descarbonización y electrificación. ¿Ya? Entonces, obviamente, el desarrollo del hidrógeno verde como una alternativa de almacenamiento de energía, de disponibilidad de un combustible importante, estable, con alto contenido energético, pues abre la posibilidad a que lo entendamos como un actor importante donde antes las renovables de pronto tampoco lograban cumplir un objetivo específico. Entonces piensen que hay procesos o hay sectores en los cuales lograr la electrificación no es suficiente, o más bien que son difícilmente electrificables. Es decir, son procesos o son sectores que requieren la utilización, por ejemplo, de combustibles para la
para el desarrollo de los procesos. Entonces, si esos combustibles se logran utilizar o de proveniencia renovable, pues obviamente el impacto en emisiones pues va a ser muy importante. Y ahí es importante entender que no necesariamente la descarbonización es sinónimo de electrificación. Es que a veces se cruzan los conceptos y entonces todo lo que sea eléctrico es la maravilla y es lo que necesitamos y no necesariamente. Hay que pensar es que no necesariamente utilizando el hidrógeno como solución hacia, digamos, la producción o la disponibilidad de energía eléctrica es la solución. A veces es el hidrógeno como combustible, como materia prima, que si bien el hidrógeno de una generación de bajas emisiones, pues ahí ya estamos logrando el proceso de descarbonización. Entonces, tener también claro ese alcance que se le puede dar o que deberíamos darle a la utilización del hidrógeno dentro del concepto de la descarbonización, ¿ya? No solamente pues como un uso en el marco eléctrico, ¿vale? Aquí es un esquema que ha sido tomado de la Agencia Española del Hidrógeno, lo cual pues básicamente se puede ver un poco como el fluir de lo que es el hidrógeno como un vector energético, ¿verdad? Es un dispositivo o una sustancia que tiene la capacidad de almacenar energía, en este caso energía renovable, para ser utilizada en otro momento o en otro lugar. Y eso es un concepto muy, muy importante que tenemos que entender como una de las nuevas tendencias que entendemos, que tenemos con el desarrollo. Igualmente, entre más y más tengamos plantas de generación de energía renovable en las matrices energéticas, pues más tendremos que interesarnos en lo que pasa después de instalar esas o de poner en operación esas plantas, ¿verdad? La famosa gestión, la operación y el mantenimiento de este tipo de plantas. Y por ejemplo aquí actores tan importantes como Huawei pues han empezado a afrontar ese reto desde un desarrollo innegable que hemos tenido en los últimos años, por ejemplo, que es la inteligencia artificial. Entonces, aquí pues simplemente unas pequeñas capturas de pantalla de estrategias comerciales que desde Huawei se han empezado a promover para hacer entender todo lo que puede aportar la inteligencia artificial en este tipo de plantas, porque nos permite la inteligencia artificial eh, procesar una cantidad muy grande de información en corto tiempo con el objetivo de mantener de manera preventiva, de manera correctiva o incluso de manera predictiva este tipo de plantas. Es decir, entender desde los datos climáticos, históricos que se puedan tener en el sitio donde están operando estas plantas, con los datos de desempeño históricos que se tengan de estas plantas, cruzar información y tomando en cuenta las predicciones, por ejemplo, climáticas que se puedan tener en ese sitio, predecir picos de funcionamiento o incluso predecir momentos en los cuales se debería ejecutar o llevar a cabo una operación de mantenimiento preventivo en, en, un, en una planta, ¿verdad? O sea, no esperar hasta que llegue el momento en el que se necesite el mantenimiento, sino predecir cuándo es ese momento y entender que con los cambios y las variaciones que tenemos de recursos climáticos en diferentes lugares del mundo, pues esos momentos pueden no ser con la misma frecuencia, dependiendo del momento en el que estemos, ¿vale? Eh, Obviamente también hay otras aplicaciones muy interesantes de la inteligencia artificial en este tema de la gestión. Por ejemplo, esto es una pequeña captura de pantalla de un sistema de gestión, llamémoslo global. Es decir, piensen que una realidad de la energía tanto solar fotovoltaica como eólica es que los aparatos permiten comunicarse con Internet, ¿verdad? Entonces, pero
podemos tener diferentes fabricantes de este tipo de aparatos. Entonces, el tema es que cada uno de estos fabricantes pues tiene una plataforma bajo la cual visualiza o le permite al usuario visualizar la información del desempeño de esos equipos. Pero claro, si yo tengo muchos fabricantes como opción, pues tendré diferentes plataformas de las cuales podré obtener la información. Mediante el desarrollo de herramientas digitales como esta, por ejemplo, pues lo que podemos tener es en un solo sitio, en una sola plataforma, la visualización de la información de diferentes fabricantes, con el objetivo de que ya ese monitoreo, esa operación, esa gestión, no se haga bajo el estándar o bajo la visión del fabricante, sino bajo la visión del operador y de la empresa que mantiene y que quiere gestionar esos activos, ¿verdad? Y entonces con este tipo de herramientas se pueden desarrollar estrategias específicas de monitoreo, de generación de reportes mensuales o semanales de rendimiento de energía y mantener al usuario actualizado de esa información y pensar que ese desarrollo, ese empoderamiento de ese nuevo rol que estamos generando, piensen que nosotros históricamente los usuarios de energía pues éramos eso, usuarios de energía eh, estáticos, ¿verdad? Éramos pasivos, solamente nos interesábamos en el consumo de la energía. El impacto, la penetración de las energías renovables en las matrices energéticas de todo el mundo ha creado un nuevo rol, el rol del consumidor generador de energía, ¿ya? Y entonces en ese sentido, pues las herramientas que yo como usuario debería tener, pues ya deberían ser otras, tienen que ser otras. Entonces aquí este tipo de herramientas, pues obviamente abre un panorama grandísimo y obviamente ustedes entenderán que abre un panorama muy grande desde el punto de vista de los profesionales que pueden aportar a este tipo de soluciones. ¿Ya? Entonces no son netamente no son solamente los ingenieros eléctricos, electrónicos, que implementan los proyectos, sino ahora entonces los ingenieros de sistemas, los desarrolladores de software, los analistas de datos que pueden empezar a aportar a que lo que ya se construyó desde el punto de vista netamente técnico y operativo se pueda operar desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos o por software. ¿Vale? Está en un aporte bastante importante y que se está convirtiendo en una tendencia. Piensen que la operación y el mantenimiento de un sistema, de un proyecto de energía renovable, es tal vez la parte más larga, más grande en el tiempo del ciclo de vida de un proyecto de este tipo. Es decir, lo que se demora uno diseñando, construyendo, poniendo en marcha un proyecto, pues es un tiempo X, pero todo en la vida útil que tiene esa tecnología para funcionar, pues es un tiempo mucho más largo. Y tiene todo el sentido del mundo que ahora la tendencia de formación de profesionales y todo, pues esté orientada a eso, a generar valor en esa etapa del funcionamiento. Y entonces ya para finalizar, pues obviamente mencionarles cuáles son las herramientas que tenemos a disposición actualmente para esa operación y mantenimiento de proyectos de energías renovables. Entonces, por ejemplo, aquí, hablando puntualmente de la energía fotovoltaica o de las plantas de energía fotovoltaica, pues está esto, digamos que son los famosos equipos de medición o comprobadores, por ejemplo, de curva de un sistema fotovoltaico. Entonces, digamos que los que estén aquí en el webinar, que por ejemplo puedan ser estudiantes del máster ya o algunos de ustedes que estén familiarizados, pues esta curva roja pues es una de los aspectos teóricos más importantes al momento de estudiar la energía solar fotovoltaica, ¿verdad? Es la tendencia, es la manera cómo se comporta eléctrica y electrónicamente una celda fotovoltaica, ¿verdad? En su funcionamiento. Y eso no se queda en la teoría. Cuando un panel fotovoltaico está expuesto al sol y está conectado con otros paneles, yo puedo llegar a medir esa curva y el resultado de esa medición de esa curva pues me puede a mí dar pistas acerca del estado del funcionamiento de esa conexión, ¿verdad? Entonces,
pues entender que ya el mantenimiento y la operación de estos proyectos no es solamente algo tan fácil como limpiar una superficie para que haya mayor captación o transformación de energía, es mucho más que eso. Es poder medir constantemente variables que son importantes, como esta, que desde la teoría pues se estudia mucho, pero que ya en la práctica, en el funcionamiento, pues nos puede dar datos supremamente importantes del estado de salud, por llamarlo de alguna manera, de una instalación fotovoltaica. Lo mismo, entonces, a ver, les mencionaba que va más allá de la limpieza, pero no deja de ser importante la limpieza. Entonces ya entender también que pues cada vez está más especializado y más sofisticada la estrategia para limpiar, por ejemplo, paneles solares. Entonces ya los paneles solares ya no se lavan solamente, digamos, de manera manual, sino que ya incluso requieren o resulta ser mucho más interesante o mucho más viable utilizar, por ejemplo, robots para limpiar grandes instalaciones o incluso pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Entonces, entender eso, imaginen ustedes ahora la otra vertiente que se integra acá, ya los ingenieros mecánicos, por ejemplo, desarrollos en robótica que se puedan generar para que estos aparatos pues, sean confiables, rápidos, robustos y que cumplan con los objetivos o con las necesidades que requiere el mercado. Pues hay una, un abanico importantísimo que se está generando. Y ya para finalizar, pues pensar en el tema de la termografía, ¿ya? Es decir, la operación y el mantenimiento de este tipo de proyectos pues también pasa por unos diagnósticos que en este caso pues son de tipo térmico, cosas que no son visibles al ojo humano normal, que se pueden ver solamente al momento de hacer una medición térmica, y pues estos desarrollos ahora se están integrando de una manera interesantísima, por ejemplo, con el desarrollo de los drones. Es permitir que yo pueda hacer un paneo aéreo de una instalación fotovoltaica utilizando cámaras térmicas para diagnosticar esto que ven ustedes, por ejemplo, aquí, aquí se ve claramente que son como lo que se conoce como puntos calientes, es decir, entender que un panel fotovoltaico está hecho para funcionar, digamos, con temperaturas, ¿verdad? Con altas temperaturas. El fotón que impacta el panel solar transforma su energía en dos: energía térmica por un lado y energía eléctrica por otro. No toda la transformación se logra hacer a energía eléctrica. Entonces, más allá de que los paneles solares estén hechos para eso, para disipar parte de la energía en calor, pues esos niveles de calor se tienen que mantener en unos rangos coherentes, controlados, pues para no dañar, por decirlo de alguna manera, los dispositivos y afectar esos largos ciclos de vida útil que se tienen. Entonces, eso fue un pequeño, digamos, una pequeña muestra de cuáles son esas tendencias actualmente que hay en el sector de las renovables, entender que desde el inicio o desde lograr unos hitos importantes que nos hemos trazado como mercado, de que haya una gran integración y penetración de estas fuentes de generación de energía en las matrices, ya una vez logrado ese objetivo, ok, ¿qué es lo que viene? Obviamente no es que vamos a decir, listo, el objetivo se logró, no, pero estamos alcanzando hitos constantemente, pero entonces listo, ok, alcanzar esos hitos constantemente, ¿qué requieren? Pues unos desarrollos, unos entendimientos, unas mejorías en el tema del almacenamiento de la energía, de la integración de nuevas herramientas para la operación y la gestión de este tipo de sistemas, o la utilización, por ejemplo, de herramientas, de equipos, de aparatos que nos permitan aportar a la parte más larga de la operación o del ciclo de vida de esos proyectos, que es su operación y su mantenimiento. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy.